dolor, lloro, lamento, quejas, angustias, es el contenido del libro de Lamentaciones, un libro donde el profeta Jeremías, a través de 5 poemas, describe la angustia y el dolor de un pueblo al ser conquistado. Quédate conmigo y hablemos un poco del libro de Lamentaciones. Niños, el pueblo de Israel estaba en su mejor momento. Era una ciudad grande. Todo el mundo la admiraba porque se había convertido en una ciudad poderosa. Nadie les hacía frente. Había mucho esplendor, muchas riquezas, pero algo estaba pasando. Al pueblo se le olvidó quién les dio toda esa grandeza y todo ese esplendor. Y continuamente violaban el pacto que habían hecho con el Señor. Niños, pero esto estaba a punto de cambiar, porque es aquí donde el pueblo de Israel va a comenzar a padecer las consecuencias de su desobediencia. Aquí inicia la destrucción del pueblo de Dios. Niños, estos poemas son conocidos como poemas acrósticos porque comienzan con una letra del abecedario hebreo, que son 22. En el primer capítulo, Jeremías describe a Jerusalén como una princesa en esplendor y belleza, que termina siendo como una viuda y una esclava. No ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones. Se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Los primeros versículos del capítulo 2 inician: destruyó el Señor, cortó con ardor su ira, enderezó su arco como enemigo. El Señor llegó a ser como enemigo y destruyó. Todo esto porque este capítulo explica que fue Dios quien permitió la destrucción de Jerusalén por su constante rebelión. Dice también que todos los que pasaban por sus murallas quedaban sorprendidos a causa de la destrucción. En el poema número 3, niños, Jeremías compara a Jerusalén con un hombre angustiado que le suplica a Dios que no se olvide de su lamentable situación y de que no tiene hogar. Este poema es el más largo, tiene 66 versos. En este poema hay frases que podemos encontrar en otros libros, como en Isaías, Salmos y Job. Jeremías no se impacienta y confía en que Dios Todopoderoso restaurará a la nación, porque es un Dios leal, misericordioso, y sin embargo dice al pueblo que es necesario que se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan al Señor. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Poema número 4. En este poema se coloca la atención en la destrucción del templo, aunque era imponente y el centro de toda adoración fue destruido. En este capítulo se hace una comparación de cómo era Jerusalén y cómo estaba en ese momento. En este capítulo también Jeremías dice que por los pecados de los sacerdotes y los profetas se había derramado tanta sangre inocente. Jeremías también narra la carencia, el hambre y la muerte que castigan a Jerusalén. En este capítulo vemos cumplida una profecía dada en Deuteronomio y en el libro de Jeremías, donde decían que por el hambre y por la angustia comerían sus propios hijos. Quinto y último poema. Este poema no se incluye en los acrósticos, ya que está escrito desde la perspectiva del pueblo. Los habitantes de Jerusalén no solo perdieron sus casas, sino también su libertad. Es por eso que Jeremías los compara con huérfanos de padre, que suplican de manera humilde que les tenga misericordia y los salve. El pueblo le pide al Señor
que no se olvide completamente de ellos y que no los deseche. Es aquí donde ya se siente la agonía del pueblo de Dios. Ahora, niños, hemos llegado a la parte más importante de nuestra clase. Niños, es duro, es cruel todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Pero este castigo no fue en vano, fue consecuencia de tanta desobediencia. La paciencia del Señor llegó a su límite y tenía que darle una lección al pueblo del Señor. A pesar de que era justificado lo que estaban viviendo, Jeremías siempre trató de darle esperanza al pueblo, de motivarlo a que no decayeran y que buscaran al Señor. Les decía que aún el Señor los amaba y por eso no habían sido totalmente consumidos. También les decía, acuérdense que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que busquemos, escudriñemos nuestro camino y volvamos nuestro rostro al Señor, porque Él ha prometido de que Él va a restaurar, que Él va a guardar un remanente de su pueblo. Por eso es que Él siempre los motivó a que se postraran al Señor, se arrepintieran de todo corazón para que el Señor pudiera tener misericordia. Tenemos que entender, niños, que el Señor estaba corrigiendo al pueblo que más amaba. Y tal vez ustedes dirán, ¿y si amaba tanto ese pueblo, por qué lo destruyó? Dice el Señor que nos ama como a padres. Y así como nuestros padres nos tienen que corregir, también Dios lo hace. Dios no puede permitir que nosotros andemos haciendo cosas que no son buenas. Nos tiene que llamar la atención porque nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios. A veces nosotros cometemos muchos errores y pensamos que si no nos dijeron nada, no nos corrigieron, todo está bien y seguimos cometiendo los mismos errores. Eso es lo que había pasado con este pueblo. El Señor les había tenido tanta paciencia que llegó un momento en que ellos dijeron, Dios ya no nos va a corregir, sigamos viviendo la vida como nosotros querramos. Eso no puede ser así. Si queremos agradar al Señor, hay ciertas reglas, hay ciertas cosas que nosotros debemos de mantener. Si queremos agradar al Señor, tenemos que comportarnos como verdaderos hijos suyos. Dios amaba a su pueblo y por eso tuvo que hacerlos pasar por todo esto. Pero no se preocupen, niños, porque no fue la destrucción completa del pueblo de Dios. No, el Señor solo los mantuvo por unos años como cautivos y luego los restauró. Si quieres saber cómo el pueblo fue liberado de sus opresores, de los babilonios, te invito a que vayas al canal y puedas ver la lección de Nehemías y de Esdras, donde aquí el Señor les quita el castigo y restaura a su pueblo. Si te gustó esta clase, te invito a que te suscribas al canal, le des like y que también invites a otros niños para que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Y te espero en la siguiente clase. Bendiciones.